Muy buenas noches, estimados alumnos. Como es costumbre, la Facultad de Derecho de nuestra Universidad San Martín de Porres les da la más cordial bienvenida. En esta ocasión, con oportunidad de llevarse a cabo la tercera jornada de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, organizado por el Centro de Estudios de Derecho Penal de nuestra facultad. Nuestra mesa de honor la preside el día de hoy nuestro señor decano, el doctor Ernesto Álvarez Miranda, y se encuentra acompañado por el doctor Felipe Villavicencio Terreros, que es presidente del Centro de Estudios de Derecho Penal, y con la presencia de nuestros invitados especiales y expositores de esta noche, el doctor José Neira Flores y el doctor Juan Carrión Díaz. Nos acompaña también la señorita Magali López, que es la coordinadora del Centro de Estudios de Derecho Penal. Con la finalidad de dar inicio a esta jornada académica, vamos a dejar en el uso de la palabra al doctor Felipe Villavicencio Terrero para que dé el inicio del día de hoy. Con ustedes el doctor Villavicencio. Buenas noches, señor decano, señores profesores. En principio, un agradecimiento a todos ustedes por este tiempo que nos brindan para participar en estas terceras jornadas de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal que organiza el Centro de Estudios de Derecho Penal. En particular, hay que reconocer que esta es una tarea del grupo de estudiantes del centro, ¿no? Es decir, el esfuerzo lo han llevado prácticamente adelante ellos, ¿no? Por lo tanto, es un reconocimiento también a ese esfuerzo. Queríamos desarrollar estas terceras jornadas tocando temas de mucha actualidad, fundamentalmente en el campo penal y en el campo procesal penal, ¿no? Contamos con el doctor José Neira, quien nos va esta noche a exponer sobre materia procesal penal. También contamos con Juan Carrión, que nos va a hablar sobre la problemática de la responsabilidad de la persona jurídica. Mañana tendremos al doctor Segundo Márquez, que nos va a hablar de los delitos de peligro. Y al final de la jornada, un tema complejo de la prisión preventiva por Roberto Cáceres. La idea de estas jornadas es pues un poco acercar la problemática del derecho penal y el derecho procesal penal actual a un debate, ¿no? Y al mismo tiempo motivarlos a ustedes para que reflexionen sobre estas instituciones y los problemas que se pueden encontrar en esta materia, ¿no? Yo solamente quiero darles unas palabras de bienvenida a este evento y ojalá que puedan ustedes disfrutarlo, así como nosotros, del derecho penal y el derecho procesal penal, y damos entonces de esa manera inicio a estas jornadas. Muchísimas gracias. A continuación, iniciamos la jornada con la exposición que nos va a brindar el doctor José Antonio Neira Flores acerca del sistema acusatorio contradictorio en el Código Procesal Penal. El doctor José Antonio Neira Flores es abogado por la Universidad de San Martín de Porres, con estudios de maestría en la universidad, en nuestra casa de estudio, y doctorado en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Es especialista en Derecho Procesal Penal, Política Jurisdiccional y Derecho Constitucional. Actualmente se desempeña como juez supremo en la Corte Suprema de Justicia de la República. Con ustedes, el doctor José Neira Flores. Bien, muchas gracias, señor decano, especialmente por su presencia. La verdad que engalana esta actividad y tiene, como decíamos los penalistas, es proporcional a la importancia de la actividad y además al interés que han tenido los muchachos de venir, profesor Villavicencio por la idea, profesor Carrión, a Magali López, que es la que se ha encargado de gestar todo esto, bueno, y por pensar en que yo puedo aportar algo a mi alma mater. Nosotros estamos en un proceso penal de reforma, arrancó en julio del año 2006, son 33 Cortes Superiores de Justicia que hay en el Perú y en 27 está el 100%. En las otras 6, que son las 5 Limas, Lima Centro, Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, Lima Nordeste y el Callao,
solo tenemos la reforma al 1% para algunos delitos contra la administración pública, del artículo 382 al 401, o sea, concusión, colusión, cohecho, peculado, malversación y enriquecimiento ilícito. O sea, en realidad, para el otro año se había dispuesto oficialmente que continúe la reforma en las 6 cortes, pero eso creo que va a ser imposible. Tengo entendido que ya hay acuerdos para que solamente sea en una corte, que sería la de Lima Este, en San Juan del Lurigancho, como un modelo, y después, posteriormente, se vaya implementando las otras. En realidad, el Código Procesal Penal es como el auto que todos quisiéramos tener, el más moderno. El problema es que requiere que el Poder Ejecutivo le aplique combustible 97, si no, no va a poder funcionar. Imagínense que nuestro código es tan bueno que hoy día en España hay una reforma procesal penal. Ellos tienen un código de enjuiciamiento criminal de 1882 y el insumo principal es el Código Procesal Penal de Perú, de un país del sur del mundo. Imagínense ustedes por qué tendrían que pensar. Y eso tiene que ver justamente en el tema del modelo del código. El asunto es que el modelo del código es un sistema acusatorio contradictorio, Se ha confundido mucho que nuestro código sería un sistema acusatorio adversarial, pero no, el sistema acusatorio adversarial es típico de países anglosajones, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Canadá, de Australia. Nuestro sistema tiene un origen europeo continental, para empezar, porque son 3 las fuentes del Código Procesal Penal: España, Francia, Alemania, Portugal e Italia, y también hemos tomado algo de algunos países que han tenido una reforma procesal penal antes que nosotros, como por ejemplo Chile, tiene una reforma del 2000, Colombia tiene una reforma del 2004, Costa Rica también del año 2006, y entonces ellos nos han servido como fuentes para ver algunas instituciones que ellos tienen. Pero también hemos tenido un Código Procesal Penal tipo para Iberoamérica que lo hicieron 3 grandes maestros, que son Julio Mayer, que es un profesor argentino de más o menos hoy día unos 85 años de edad, Ada Pellegrini Grinover, que es una profesora brasileña, y Jaime Bernal Cuellar, que es un profesor colombiano. O sea, de ese Código Procesal Penal tipo para Iberoamérica, todos los países de Latinoamérica y Centroamérica hemos tomado un poco en lo que se adecúa a nuestra constitución política, en lo que se adecúa a nuestra idiosincrasia y a los problemas propios que tenemos. Pero también hemos tenido un gran caso. A partir de agosto del año 2000, se cayó un gobierno, se exhibió un video. Entonces lo que pasó ahí es que nos preguntábamos si es que con el Código de Procedimientos Penales del 40, que en Lima sigue vigente al 99%, podíamos procesar un caso que los actores eran los altos cargos públicos y privados, era un aparato organizado de poder encabezado por un presidente y su asesor, y la respuesta fue que ese código no servía ni siquiera para casos comunes, y por lo tanto a partir del 21 de diciembre del 2000 empezamos a cambiar el Código de Procedimientos Penales del 40. O sea, el caso Fujimori y Montesinos nos ha hecho modificar 100 artículos del Código de Procedimientos Penales del 40, desde el 21 de diciembre del 2000 hasta julio del 2004, y esas han sido las fuentes para el Código Procesal Penal 957, o sea, 3. 1, europeas continentales; 2, Código Procesal Penal tipo para Iberoamérica; y 3, tiene que ver con este caso Fujimori y Montesinos. Por eso es que les interesa en esta oportunidad a España tomar como modelo a nuestro caso, a nuestro código, porque sirve para justamente procesar crimen organizado. Decimos que nuestro sistema es acusatorio, contradictorio y no adversarial, porque en primer lugar, en un modelo como el nuestro, los jueces deben proveer justicia. Tienen que establecer la verdad, aunque ésta sea relativa. Sin embargo, en un sistema acusatorio adversarial, para empezar, los jueces no son abogados, mayormente son jurados populares, son los imputados los que escogen que sean jurados populares o jueces profesionales, pero ya sea cualquiera de ellos, ninguno motiva. Nosotros siempre tenemos que motivar, siempre tenemos que explicar. En nuestro sistema, los jueces son terceros imparciales, o sea, si los jueces están comprometidos con proveer justicia y establecer la verdad, inclusive están obligados en determinados casos a practicar prueba de oficio. Mientras que en un sistema acusatorio adversarial de jurados o de jueces profesionales, los jueces son árbitros. O sea, los jueces son árbitros porque van a trabajar sobre la base de la información que las partes le provean. Por eso se llama adversarial, de contendores. Los jueces no van a querer establecer la verdad y no van a aportar ninguna prueba directamente, no a la prueba de oficio. Entonces, eso es importante. A veces, cuando hablamos nosotros de la prueba de oficio, lo que va a pasar es que se horrorizan, pero no hay ningún problema con el tema de la prueba de oficio, porque estamos hablando nosotros de un proceso penal donde hay un interés público, queremos proveer justicia, establecer la verdad, y en el proceso civil hay prueba de oficio.
El asunto está, en todo caso, que esta prueba de oficio que se practica en el proceso penal no afecte la imparcialidad judicial. Y para que eso sea así, y también para que no se extienda esto a una afectación al principio acusatorio, es necesario que se cumplan 3 características, 3 condiciones. Primero, que esa prueba que el juez disponga sea sobre los hechos objetos del proceso. ¿Quién dispone cuáles son los hechos objeto del proceso? Es el señor fiscal con el defensor del investigado. En segundo lugar, que esa prueba que el juez dispone sea la prueba sobre la que las partes han ofrecido. En la doctrina se llama prueba sobre prueba o prueba complementaria. O sea, si el juez duda de la autenticidad de una prueba, para corroborar su fiabilidad, el juez tiene que disponer la actuación de una prueba. Cuando el juez decida por esto, el juez tiene que someterlo a discusión por las partes, tiene que haber contradicción. O sea, todos los códigos procesales penales que tienen un origen europeo continental y que tienen que proveer justicia y establecer la verdad, autorizan el tema de la prueba de oficio y estos son los límites. Ahora, en la práctica, ¿qué es lo que va a pasar? Los jueces, más allá de disponer la actuación de una prueba con estos criterios, no lo pueden hacer porque para eso se requiere conocer el caso, y los que conocen el caso son los fiscales y son los defensores. Orales, y si tuviésemos que hacer una estadística en la realidad, en los 9 años de Código Procesal Penal o en el modelo antiguo, estableceríamos que ni en el 1% de casos los jueces disponen la actuación de prueba de oficio. O sea, al final es una discusión eminentemente teórica. Otra diferencia que hay tiene que ver con el tema de la valoración de la prueba, el sistema de valoración de la prueba. En nuestro caso se llama sana crítica, tiene 3 componentes: conocimientos científicos o técnicos, reglas de la experiencia o reglas de la lógica. En un sistema acusatorio adversarial, el sistema de valoración de la prueba se llama íntima convicción. O sea, es lo que en conciencia el jurado popular estime, no tiene que dar ninguna explicación, mientras nosotros sí tenemos que dar el máximo de explicación. Por ejemplo, se acaba de producir la semana pasada, ha sido el juez un escándalo por un auto que ha dictado una jueza, ¿no?, en un caso de prisión preventiva, donde, diría yo, aplicando las reglas de litigación oral, una imagen habla más que 1000 palabras. Hemos visto en unos vídeos, en unas fotos, que 52 sujetos estaban de cara al piso en el interior de un inmueble, la policía los había aprehendido y la intención, ¿cuál era? Era despojar de la posesión del inmueble a los dueños que lo ocupaban. Sin embargo, la jueza, ante el pedido de prisión preventiva del señor fiscal, miren lo que dice: que esta judicatura considera que, si bien es cierto en el presente caso existen elementos que vinculan a estos procesados con los delitos que son materia de investigación, usurpación y daños, para instaurar proceso penal en su contra, sin embargo, dichos elementos no resultan ser suficientes para dictarse una medida de carácter excepcional y de última ratio, como es la prisión preventiva. Toda vez tan solo se tiene de manera concreta que estos procesados fueron encontrados en el inmueble de los agraviados fulanos de tales, ubicado en Capac Yupanqui 2697 en Lince, coligiéndose que el Ministerio Público no ha individualizado de manera precisa cuál es la conducta desplegada por cada uno de estos procesados en la comisión de los ilícitos que se le atribuye a los mismos, por lo que en todo caso debe deslindarse su responsabilidad en el decurso del proceso. Cuando los han intervenido en el interior del inmueble, todos que tenían combas, tenían cinceles, tenían soldadura para poner una puerta de metal. La cuestión es, ¿para qué han entrado al inmueble? ¿Han entrado para hacer turismo o han entrado para despojar de la posesión a las personas que están en el interior? Y entonces, ¿eso cómo se denomina? ¿En qué calidad están? ¿Qué más quiere la señora jueza? ¿Qué otra clase de individualización? Se supone que el proceso tiene grados del conocimiento. Al comienzo estamos hablando de sospechas, por eso se abre un caso, el caso continúa, vamos a ir a un juicio porque hay probabilidad y vamos a condenar porque hay certeza. Se entiende que las diligencias preliminares sirven solo para practicar actos urgentes e inaplazables. Ya lo hemos encontrado adentro, con esta cantidad de armamentos no es más que suficiente para probar que era una coautoría de un delito de usurpación y daños. Entonces, pero sin embargo, ven ustedes cómo hay un problema de motivación, y yo les decía que acá lo que la jueza ha hecho es infringir las reglas de la experiencia y las reglas de la lógica. O sea, el hombre medio, ¿qué puede pensar si es que ingresan 52 personas sin autorización del dueño a un inmueble y estamos hablando del delito de usurpación? Por el alto número es agravado, por el uso de armas es agravado. Entonces, ¿qué más se puede pedir en el caso? ¿Me entiende? Entonces, esto es una afectación absoluta de este tema. ¿Cómo será que nosotros estamos regulados por el tema de la motivación? Que inclusive el Consejo Nacional de la Magistratura, en mayo del 2014, ha sacado un precedente vinculatorio
en una ratificación de un fiscal provincial de Lima Este, cuyo apellido es Villasís Rojas. Este precedente 120-2014 lo que nos dice es que son 4 criterios que hay que cumplir para saber si una sentencia o un auto está bien motivado y a tono con el artículo 122 del Código Procesal Penal para saber si un requerimiento o una disposición de un fiscal también lo está. En primer lugar, se supone que esa resolución del juez o disposición del fiscal debe demostrar que ha comprendido el problema. En este caso, la jueza comprendió el problema, por ejemplo. La comunicación tiene que ser clara. En segundo lugar, tiene que haber un uso adecuado de las reglas de la experiencia y de la argumentación. No lo está haciendo. Es más, fíjense, le voy a leer otro párrafo para que se den cuenta que esto es muy grave. ¿Por qué? Porque a continuación lo que la jueza va a decir, bueno, como falta un requisito para la prisión preventiva, que es el de fundados y graves elementos de convicción del delito y la vinculación del imputado, ya no voy a trabajar el tema del peligro procesal. O sea, si hay posibilidad de sustracción o perturbación a los actos de investigación, cuando cualquiera sabe que si la jueza va a declarar infundado la prisión preventiva, en su reemplazo tendría que imponer una comparecencia que puede ser con restricciones y por eso es obligatorio también saber si hay peligro procesal o no hay peligro procesal, porque son 7 restricciones y cómo escoges una u otra está en función al alto peligro procesal y eso va a depender entonces de cuál sea este. Entonces fíjense ustedes que es gravísimo esta situación. Conclusión, el asunto está en que esta circular 120-2014 del CNM establece también que haya congruencia. O sea, si le estamos pidiendo algo al juez, el juez no puede resolver otra cosa. Y por último, que haya un uso que sea racional de la fundamentación jurídica, de la doctrina y de la jurisprudencia. El CNM, antes de esta resolución, le da medio punto a los jueces y fiscales por citar jurisprudencia, por citar doctrina. Si ustedes leían una sentencia o un auto, se iban a dar cuenta que de 50 hojas que tenía, 30 estaba dedicado a eso, cuando lo que uno quería saber era si lo iban a condenar a su cliente o lo iban a absolver. Y sin embargo tenía que leer a Yacos o a Rocín, tenía que leer a Vicente Jimeno Centra, a los profesores nacionales, cuando era motivación de disco duro. Decimos que no hay papel, que no hay tinta, sin embargo estamos perdiendo en cosas periféricas. Lo normal en nuestro país, del 100% de casos, es que el 95% de delitos sean los mismos. Todos los días hay robos, todos los días hay violaciones a la libertad sexual, hay homicidios, hay tráfico de drogas y la verdad casi no hay discusión en la ley, en la doctrina y en la jurisprudencia respecto a esto. Sí habrá un 5% de casos donde seguramente cuando se vaya a la audiencia será necesario lavado de activos, delitos económicos, el tema que va a exponer el profesor Carrión de responsabilidad penal en las personas jurídicas, y habrá que citar mucha doctrina, mucha jurisprudencia, porque los jueces no la tienen clara y porque no hay ninguna jurisprudencia que sea vinculatoria. En el 95% de casos que hay en nuestro país, lo normal que debe ser que las partes se refieran a lo que los jueces no conocemos. ¿Y qué cosa es lo que normalmente no conocemos? Los hechos concretos del caso. Salvo que ayer haya salido la ley, haya salido ayer la doctrina, haya salido ayer la jurisprudencia, pero si tiene cierta data la conocemos, porque todos los días que hacemos audiencias, mañana y tarde, nuestro trabajo es escuchar informes, ver producción de pruebas, condenar a la gente, absolver a la gente. Ese es el trabajo que tenemos nosotros los jueces. Por eso decimos, el sistema de valoración de la prueba nuestro es el de la sana crítica con 3 componentes: conocimiento científico-técnico, reglas de la experiencia y reglas de la lógica. Y teníamos que explicar esto. Por ejemplo, en el tema de los conocimientos científicos o técnicos. Cuando una persona denuncia que le han falsificado el documento, lo va a hacer al Ministerio Público. ¿Qué va a hacer? Lo va a derivar a la policía. ¿La policía qué dice? El documento es falso. ¿Qué hace el señor fiscal? Acusa. ¿Qué hacen los jueces? Condenan. Supongamos que se denuncia un secuestro. Se denuncia un secuestro, la señora dice, él me secuestró, el imputado niega, el fiscal le pregunta a la policía, ¿tiene algún indicio? Sí, en el interior del vehículo que la señora dice la secuestraron, hemos encontrado una huella dactilar. ¿De quién es? Del imputado. ¿Qué dice la fiscalía? Corroborada la sindicación del agraviado, acusa 30 años y los jueces condenan 30 años. En los delitos sexuales, la menor dice, él me violó, el imputado niega. ¿Qué dice el fiscal? La pericia psicológica que arroja, estresor sexual, producto de una agresión sexual, acuerdo plenario penal de la Corte Suprema. Tenemos 140 jurisprudencias vinculatorias penales en el Poder Judicial, entre penales y procesales penales. Está fuerte el tema.
De tal manera que una de las primeras es la 2-2005, que se refiere al valor de la declaración de agraviados y testigos, también imputados, cuándo es más alta o cuándo tiene menos valor. ¿De qué depende? Que se cumplan 3 criterios. Primero, que no haya inconsistencia, que sea uniforme. Segundo, que no haya incredibilidad subjetiva, que no se piense que hay una imputación falsa a cambio de algo. Y tercero, que haya prueba periférica. Y justamente estas pericias son las que estaríamos utilizando como tales. Fíjense ustedes, hace 3 años, yo estoy 7 años en la Sala Penal de la Corte Suprema. O sea, somos la última instancia. Vemos casaciones de todo el Perú, 7 años, y también recursos de nulidad. Entonces llega un caso que se llama acción de revisión, hace 3 años. Se condenó a un señor a 30 años de pena privativa de libertad por delito sexual en perjuicio de su hija. Ya era cosa juzgada, instancia plural, 9 años preso, 9 años preso el señor. Habla con un abogado, el abogado empieza a hacer una investigación y descubre que su hija, después de que le imputó al padre, 2 años después, le imputa a otro también la violación a la libertad sexual. ¿Y saben qué va a pasar? 2 médicos legistas del Ministerio Público en esta oportunidad dicen que la niña es virgen, cuando 2 años antes había dicho que estaba deflorada. ¿Esto cuándo lo descubre el abogado del condenado? 9 años después. Lo plantea ante la Corte Suprema, se llama acción de revisión, es una excepción a la cosa juzgada. Nosotros lo vemos y decimos, ¿cómo van a haber 2 pericias médicos legales? 2 médicos legistas hace 9 años dijeron que la chica estaba deflorada vaginalmente. 2 años después dijeron otros 2 médicos legistas, en un caso espontáneo, no se fabricó, que era virgen. Conclusión, declaramos fundada la acción de revisión, dispusimos que hay un nuevo juicio oral y terminó absuelto. Bueno, pensamos que era un hecho aislado, pero eso ya que nos demostraba que nosotros no podemos confiar en la solvencia científica o técnica de las pericias, salvo que hagamos un control que sea riguroso. Pero hace 2 semanas hemos vuelto a ver otra acción de revisión, esta vez no era el papá, era el tío, y ha pasado lo mismo. Conclusión, lo que les quiero decir es que no es un acto de fe. Se supone que acá no se trata de que creamos en esos informes que se llaman pericia, porque los que lo otorgan sean funcionarios públicos. Tendríamos que preguntarnos que los funcionarios públicos no se equivocan. Lo segundo es, ¿hay corrupción o no hay corrupción? ¿Me entienden? Este mismo problema pasó en los Estados Unidos de Norteamérica. Y a partir del año 93, la Corte Suprema norteamericana en Estados Unidos es el país donde más investiga, donde más hay ciencia. A partir del año 1993, la Corte Suprema, desde 2 sentencias, el caso Dauber versus Merrell y el caso Frey, ha establecido determinados criterios para establecer si las pericias tienen un alto valor o no, si son científicas o no. ¿Cuáles son esos criterios? En primer lugar, se considera que este es un tema de epistemología. O sea, el curso que más le gusta a ustedes es metodología de la investigación, ¿no? El primer curso. Entonces, este es un tema de epistemología. Por lo tanto, lo que se tiene que demostrar en el caso es que el método que se ha utilizado es el más racional para llegar a ese resultado y los márgenes de error son pocos. ¿Eso de qué va a depender? De quién lo hizo, cuál es su cientificidad, su tecnicidad, y eso quiénes lo pueden saber, la comunidad científica, la comunidad técnica. En cuarto lugar, se ha aplicado en casos concretos, se ha validado. Y quinto, se siguieron esos pasos en esta pericia. Si es así, entonces tiene la máxima confiabilidad. Si no es así, no se puede confiar en ella. Fíjense ustedes, el 2009 en Estados Unidos y Norteamérica se publica un trabajo de investigación científica en inglés en 1200 páginas, 2009, hace 6 años. ¿Y sabe qué concluye? Que la pericia dactiloscópica no es científica. Y acá seguimos condenando a la gente por las huellas dactilares. ¿Qué dice? Que la pericia grafotécnica no es científica. Y acá seguimos haciendo lo mismo. ¿Se dan cuenta cómo estamos de atrasados? Por lo tanto, el ideal sería que los jueces, que los fiscales y que los abogados, cada uno contemos con un epistemólogo. Pero como no tenemos recursos, no es posible materialmente. ¿Qué tenemos que hacer? Prepararnos cada uno de nosotros para hacer preguntas adecuadas, para controlar la rigurosidad, la solvencia de estos informes. Pueden ser psicológicos. En psicología es peor. Nosotros, desgraciadamente, lo utilizamos bastante para los delitos sexuales, tanto a las menores como a los imputados. Acabamos de tener el jueves, creo que ha sido el jueves 3 de septiembre, hemos tenido el 9º acuerdo plenario penal en la Corte Suprema, hemos tenido una audiencia pública, hemos estado los 10 jueces penales de la Corte Suprema y justamente una entidad femenina, el DEMUS, nos ha planteado que ahora en los delitos sexuales se establezca una pericia de credibilidad de las declaraciones de los testigos. Y la pregunta es la siguiente, ¿tenemos capacidad de que eso sea así? Les voy a contar algo.
Esas pericias se llaman pericias psicológicas forenses. Las pericias que hacen los psicólogos en los casos judiciales se llaman pericias psicológicas forenses. ¿Saben cuántos psicólogos tiene el Ministerio Público en el Perú? Tiene 300. ¿Saben cuántos tienen el postítulo de forense? No lo tienen ni 5. ¿Por qué? Recién la Universidad Nacional Federico Villarreal ha empezado a enseñar esa segunda especialidad. Recién. Y hay otra universidad que les pregunta a ellos, ¿cuántos años tiene usted haciendo eso? 5 años, si tiene 5 años le doy el diploma, le cobro tanto y le doy el diploma, les convierte en sicarios. O sea, si ha sido mala la práctica como psicólogos haciendo pericias, igual cree que formalmente le da ese documento para que continúe haciendo lo mismo. Entonces el asunto está, número 1, para empezar, no tienen la especialidad. Segundo, la técnica cuando se utiliza o se practica esta clase de pericia es la de la entrevista y observación. O sea, el psicólogo, hable o no hable, te está mirando y ya te está estudiando. El asunto está, entonces, ¿de qué va a depender de que tenga la mayor solvencia científica? Va a depender de que, aparte de que sea forense, haya sido entrenado permanentemente. ¿Y qué pasa? En la escuela del Ministerio Público no han hecho capacitaciones para ello. Por lo tanto, tenemos dos debilidades en esta clase de temas, salvo algunos psicólogos o psiquiatras del Ministerio Público que también son profesores universitarios, que tienen una excelente formación, pero la mayoría no lo son y por lo tanto, ¿dónde está el tema de la confiabilidad? Si ustedes trabajaran en el área penal permanentemente, se darían cuenta que casi todas las pericias son iguales. A veces se equivocan, inclusive ponen el nombre del anterior peritado. Es más, abajo dice, hemos practicado el test de Rorschach o el test de Macover. Nunca, ni el juez, ni el fiscal, ni el defensor piden esos test. La secretaria es la que rellena todo en el contenido. ¿Y qué si se ha equivocado al transcribir? Las conclusiones. Lo que hacemos es, ya les dije, ¿qué dice el señor fiscal? ¿Qué dice la menor? Se indica, tiene menos de 14 y dice que él la ha violado. ¿Qué dice él? Él niega. ¿Qué dice la pericia psicológica a la menor? Estresor sexual producto de una agresión sexual. ¿Qué dice el fiscal? Acreditado. Si tiene de 10 a 14, la pena es de 30 a 35 años. Acusa 30 años. ¿Qué hacemos los jueces? Condenamos. Entonces la idea es que hoy día, cuando hablamos nosotros en el sistema acusatorio contradictorio, que es del Código Procesal Penal 957, ¿cuál es el sistema de valoración de la prueba? El de la sana crítica. Tiene 3 componentes: conocimiento científico-técnico, reglas de la experiencia y reglas de la lógica. Cuando hablamos de conocimiento científico-técnico, tenemos que exigir la mayor cantidad de información para confiar en la solvencia científica o técnica. O sea, no debemos aceptarlo como un dogma. No importa quién lo haga tiene que explicarnos por qué tenemos nosotros que darle la validez que corresponde. Y les pongo un ejemplo de otra área. Fíjense lo que vemos todos los días en el trabajo. Por ejemplo, se trata de construir un inmueble para el Estado. Entonces, para construir, por ejemplo, este bello auditorio, ¿qué se requiere? Una infraestructura. Puede ser de metal o de madera. Si es en la selva, va a ser de madera, para levantar las paredes, el techo. Es una institución pública. ¿Y qué cosa ocurre? Desaparece la madera. Eso se llama peculado, es un delito contra la administración pública. Y como es un peculado, hay que establecer la gravedad del delito. Y para eso hay que hacer una pericia, porque hay que saber cuál es el importe de la madera para la gravedad del delito, pero también para el tema de la reparación civil, para la cuantificación del daño. A ver, pregunten ustedes en Lima, normalmente, ¿a quiénes se designa como peritos? ¿Saben a quiénes? A contadores públicos. ¿Qué les dije que había desaparecido? Madera. ¿Qué dispone que se haga? Una pericia contable. Entonces la pregunta es, ¿en la universidad le enseñan a los contadores públicos sobre madera? ¿Saben ustedes que la madera no se mide por metros, se mide por pies y que tiene distintas características? Entonces, ¿es idóneo que sea un perito contable quien haga esta pericia sobre madera para saber qué importa la cantidad de madera? Uno, no. Aparte, ¿tiene que ser una pericia contable o tiene que ser una tasación la que se tiene que hacer? Para que se den cuenta lo mal que estamos en estos temas. Ahora, lo que yo les estoy planteando no es para mi área, es para todas las materias, penal, civil, laboral. O sea, estos requisitos, como les digo, hay muchos autores hoy día. La máxima autoridad, el gurú, es un profesor de 70 años de edad, italiano, de la Universidad de Pavia, Michele Tarufo. Entra en internet, busquen Michele Tarufo, él es el gurú de la prueba científica, la prueba técnica, y hay mucha gente también en España que está trabajando estos temas, como son Manuel Miranda Estrampes, que es fiscal ante el Tribunal Constitucional, Xavier Abel Luch, que es director del Instituto de Probática, Derecho Probática, de la Universidad de SADE. Tenemos a Jordi Ferrer Beltrán. Entren en internet, van a encontrar información gratuita con la cual pueden ustedes encontrar inclusive traducida la sentencia que yo les estoy indicando del caso Daubert versus Merrell.
No es que me quiera hacer propaganda, pero el 14 de julio de este año he publicado 2 tratados de Derecho Procesal Penal y lo fuerte es el tema de la prueba. También pueden revisar mi tratado que está en la biblioteca, lo he puesto a disposición de todos ustedes para que vean 438 libros he utilizado para hacerlo y tienen ustedes la cita, la bibliografía, para que todos ustedes puedan conocer a los grandes maestros que hoy día trabajamos los temas de la prueba y los temas de sistema de recursos que son los talones en la reforma procesal penal. Mucho se ha hablado de litigación oral, de etapas del proceso, estamos trillados en eso, pero el punto más flaco, ¿cuál es? El tema de la valoración de la prueba. Normalmente los jueces y fiscales lo que hacen es citar nada más qué pruebas se actuaron, hacer un resumen de todo y al final dicen, por lo tanto está aprobada la responsabilidad y no se valora absolutamente nada. Entonces, cada vez que haya pericia, más o menos en un 20% de delitos hay pericia, hay que aplicar entonces estos criterios del caso Daubert versus Merrell. Pero en todos los casos hay testimonios, hay declaraciones de imputados, de denunciantes, y ahí tenemos que aplicar lo que se llama reglas de la experiencia y reglas de la lógica. Por ejemplo, ¿qué pasaría si a mí me imputan un delito con un coimputado de 20 años de edad? Nos imputan que los dos le hemos robado a la novia de un alférez de la policía. La novia de un alférez de la policía, ¿qué edad tendrá? Unos 20 años más o menos. El alférez de la policía, ¿qué edad tendrá? 22, 23 años. ¿Qué capacidad física tendrá el alférez de la policía? Muchacho, acaba de salir, la máxima seguramente. ¿Qué dicen? Mi coimputado de 20 años de edad le ha golpeado la mano y le ha quitado con mucha fuerza la cartera y que yo estaba a la expectativa para evitar que le puedan sustraer la cartera. Sin embargo, cuando los dos declaramos, decimos todo lo contrario. Lo que decimos es que yo, Neira, fui quien con fuerza le quité la cartera a la chica y fui tan veloz que el alférez de la policía no me pudo capturar. Y que mi coimputado de 20 años de edad estaba a la expectativa para que no me capture. Porque mucho se ha hablado en la reforma procesal penal también sobre la oralidad, ¿no? Como si la oralidad significara que uno puede ir a la oreja de un juez y decirle quiero tal cosa y el juez va a proveer, cuando todo es escrito. En el Código Procesal Penal el expediente no ha desaparecido ni va a desaparecer. ¿Para qué etapa? Para la investigación preparatoria. Fiscales o abogados que quieran algo tienen que pedírselo por escrito al juez, porque el juez tiene la obligación de calificar la admisibilidad del pedido y después tiene la obligación, si es que pase ese filtro, de ponerlo a disposición de la otra parte para que se prepare a la audiencia. Si hace mal la argumentación escrita, el juez va a declarar inadmisible este pedido. O sea, hay que tener cuidado también, porque la verdad creo que habría que uniformizar la capacitación de los profesores para que el discurso sea paralelo y más bien no haya confusiones. El sistema acusatorio nuestro es un sistema acusatorio contradictorio, no es un sistema acusatorio adversarial, no es anglosajón como muchos lo dicen, por falta de formación, no han leído conceptos, o sea, ni siquiera han leído los 566 artículos del Código Procesal Penal, menos han leído manuales de Derecho Procesal Penal o tanta jurisprudencia que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué va a pasar? Se supone que yo, cuando declare que yo fui el que le jalé con fuerza la cartera a la novia del alférez de la policía, lo voy a decir con la misma expresión oral y corporal con que vengo hablando. La pregunta es, si estamos hablando de oralidad y también se ha dicho que hay que colocar al testigo de cara a los jueces para que los jueces miren y escuchen, ¿alguien creería que yo, con la edad que tengo, con el peso que tengo, que es el doble del alférez de la policía, la edad que es el doble del alférez de la policía, mi entrenamiento, que debe ser la cuarta parte de un alférez de la policía, puedo ser más veloz que un alférez de la policía? A pesar de que lo diga bonito, tenga una expresión corporal, ponga la cara del mejor actor, obviamente que no. ¿Por qué? ¿Contra qué va? Contra las reglas de la experiencia, que son los conocimientos cotidianos que todos los días vamos incorporando. Por ejemplo, ustedes mañana tienen un examen. ¿Qué es lo que normalmente hacen? Se ponen a estudiar seguramente 2 semanas antes, se preparan adecuadamente todo, porque su regla de la experiencia le dice que en esta universidad, si no hacen eso, lo desaprueban. ¿No es cierto? Nunca estudian la noche anterior, jamás, porque ustedes cuidan su sueño, su capacidad física para estar bien preparados. Y eso, ¿no es cierto? Entonces, reglas de la experiencia y reglas de la lógica, ¿me entienden? Todos los testimonios se van a valorar así. Entonces, no es que la persona que declara lo dice en un tono de voz que sea agradable o con una expresión corporal. Lo que les quiero decir es que eso puede pasar en un sistema acusatorio adversarial. Está el jurado popular y de repente, si se trata del profesor Villavicencio, maestro de maestros, sale en la televisión, sale en la radio, sale en la prensa escrita, el jurado popular toda la vida lo quiso conocer y ahora lo tiene enfrente. ¿Qué dice el jurado popular? No 12, le voy a dar el caso. No importa que tenga la razón, no le doy el caso. Y como no tiene que explicar nada, le puede dar el caso. Pero si yo, por la misma simpatía que tengo al profesor, le doy el caso, termino denunciado por prevaricato y la pena es de 4 años a 15 años si es que no tiene la razón.
y puedo terminar preso. Entonces, esa es la diferencia de jueces profesionales, que tenemos que motivar nuestras decisiones, mientras que el jurado popular te puede dar un caso si te ve con un terno azul, con una camisa blanca, con una corbata roja, o si eres un tipo que es mediático. ¿Por qué? Porque no tienen ninguna obligación de explicar por qué toman una decisión. Son diferencias de modelo. No es que nuestro modelo sea el mejor que ellos, sino que si ustedes van a la biblioteca de los sistemas acusatorios adversariales, Estados Unidos, Inglaterra, la mitad de los libros están de acuerdo con ellos, porque dicen otros del pueblo, cómo no se van a dar cuenta si se ha cometido un delito. Pero la otra mitad de libros habla mal de su sistema, igual que los nuestros. Hay gente que está de acuerdo con nuestro modelo, hay otra gente que no está de acuerdo. Lo que pasa es que tiene que adecuarse a nuestra Constitución, a nuestra idiosincrasia, y tiene que adecuarse a los problemas reales. Entonces, eso es importante. Ya saben, ¿cuál es el sistema de valoración de la prueba que tenemos? Que casi no se enseña, es el de la sana crítica, con los 3 componentes, y hay que leer entonces a los grandes maestros, ¿ya? Mientras que en el sistema acusatorio adversarial, que les decía, típicamente, si cogemos un ejemplo, sería Estados Unidos, hay un jurado popular, que es Lego, el sistema es íntima convicción, no tienen que motivar absolutamente nada. Después también hay otra diferencia entre un sistema acusatorio contradictorio como el nuestro con un sistema acusatorio adversarial. Nosotros tenemos un fiscal, que es el director de la investigación preparatoria, o sea, la investigación oficial. Si una persona cree que se ha producido un delito en su contra, ¿qué hace? Va y lo que hace es decirle a la persona, al señor fiscal, cuál es el contenido de su denuncia, y el fiscal decide abrir una investigación. El fiscal decide convocar a testigos, tanto por los que ofrece el denunciante como también los que ofrezca la persona que ha sido investigada, previa calificación de su conducencia, pertenencia y utilidad, pero el fiscal debe actuar objetivamente, debe tender a esclarecer los hechos y también puede disponer la actuación de elementos materiales que él estime. Sin embargo, en un sistema acusatorio adversarial, ahí sí, en parte tiene que ver con las películas norteamericanas. Le digo en parte, ¿por qué? Porque estamos muy influenciados por las películas norteamericanas de juicios. A cada rato sale una, y lo que pasa en las películas norteamericanas no es para formar jurídicamente a nadie. Las películas norteamericanas de juicio son para ganar Oscar. Las películas norteamericanas de juicio son para Hollywood. ¿Me entiende? Y es totalmente diferente a lo que pasa en la realidad en los mismos estados de Norteamérica. O sea, allá no es que el fiscal y abogado camine por toda la sala de audiencia, porque para empezar, igual que acá, frente a donde está el órgano judicial hay un par de mesas, en el medio hay un atril, y el que tiene que hablar, como este es el atril, uno se para, habla y después toma su posición. O si no, uno se para, interroga y después regresa a su posición. O sea, lo que pasa es que qué aburrido sería ver una película así, como si fuera un juicio de verdad. Entonces hay que tener cuidado con ese tema, ¿no? Acá al comienzo, el 2004, cuando empezábamos a capacitar, 2 años antes de que empiece la reforma procesal penal en Huaura, puras películas norteamericanas nada más. Ahora ya nos hemos dado cuenta que hay que tener cuidado con eso, que es diferente. ¿Conforme? Entonces, la cuestión es que allá en Estados Unidos y Norteamérica, le decía que en esta parte de las películas sí lo podemos usar. Si se descubre un cadáver, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a llegar? La policía. ¿Qué va a hacer? Le va a preguntar a la gente si alguien vio, si sabe algo, y no va a haber una sola acta escrita. La investigación es informal. Nosotros no. Nosotros todas las declaraciones, actas de registro personal, acta de registro domiciliario, todo es en papel. Todo va a ser en papel. ¿Por qué? Porque se supone que en el juicio vamos a tratar que la persona que es testigo vaya al juicio, pero si es imposible materialmente, está muerto, está amenazado, está enfermo, ya no vive en el lugar, no hay recursos para que declare, pero lo hizo en investigación preparatoria, lo que vamos a hacer es, después de que se produzca lo que se llama la prueba personal, solicitarle al señor juez que nos admita la oralización de medios probatorios, y eso se va a leer. ¿Por qué? Porque ya les digo acá, lo que se quiere en un sistema acusatorio contradictorio es que el juez provea justicia, que establezca la verdad, y para eso debe contar con la mayor cantidad de información. En principio, tratar de poner al testigo de cara al juez, y si no es posible, se va a pedir que se oralice su declaración. Si está en audio, que se escuche; si está en video, que se visione, pero la idea es que el juez cuente con esa información. Una vez que se lea, por ejemplo, el fiscal y el defensor van a hacer una discusión, y después los jueces están formando su convicción. Claro, en un sistema acusatorio adversarial, para ellos el papel no habla, el papel no se interroga, el papel no se ruboriza, y por eso ellos no levantan actas. Allá el fiscal, la policía, el abogado defensor del investigado, cada uno por su cuenta empieza a averiguar,
y allá no hay elementos de convicción. Allá toda la prueba se produce realmente en un juicio oral continuado en forma consecutiva. Nosotros en parte tenemos eso, pero también tenemos lo que se llama la prueba preconstituida y la prueba anticipada, ¿ok? que es diferente en esos términos. También acá viene un tema de litigación oral. Acá también tenemos ahora en el curso de especialización litigación oral, en el único curso que yo enseño en pregrado, en Derecho Procesal Penal 2, tenemos una parte también en mi curso que es todas las etapas del proceso de litigación oral. Entonces, ¿quién no ha recibido alguna capacitación de litigación oral? Pero la pregunta es, ¿la litigación oral qué origen tiene? Si ustedes buscan el Código Procesal Penal, en los 566 artículos no encuentran esa denominación. Tampoco encuentran teoría del caso. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el origen? Anglosajón. ¿Y el origen de nuestro código cuál es? Europeo continental. Entonces son dos sistemas procesales en pugna. No se llevan, son totalmente diferentes. Por lo tanto, no se utiliza ese lenguaje. Pero eso no quiere decir que, por ejemplo, en litigación oral, que significa que hayan técnicas por parte del fiscal o el defensor para que el juez pueda entender mejor el caso, cómo es que se producen los alegatos, cómo es que se producen los interrogatorios, contrainterrogatorios de la prueba. Pero ¿acaso en Europa los fiscales y los abogados irán a las audiencias para actuar en una conducta que no la hayan planificado? Obviamente que no. O sea, en América o en Europa se entiende que va a haber un caso cuando la teoría jurídica establezca que ese hecho es delito. Y cuando haya delito, por ejemplo, si es un robo con agravantes, habrá, si soy fiscal, que cumplir con determinados elementos constitutivos, porque las técnicas de litigación oral hay que adecuarlas, mientras que en un sistema acusatorio adversarial están dirigidas para un jurado popular que no motiva. En nuestro sistema, ¿para quién están dirigidas? Para los jueces profesionales que sí van a motivar a través de la sana crítica con los tres componentes, y esa es la gran diferencia. O sea, yo como fiscal o defensor tengo que tener una visión, una meta y ponerme en la cabeza del juez al final del caso, porque yo como fiscal quiero que se condene y el juez, la prueba que le voy a ofrecer, la va a valorar a través de este criterio. Y de esa manera yo ya sé si voy a ganar el caso o no voy a ganar el caso. Entonces eso es un plan, es una estrategia, es una brújula que me va a conducir desde el comienzo hasta el final. Eso también se hace en Europa, pero tiene otra denominación. O sea, la única diferencia que hay entre lo que nosotros conocemos acá como litigación oral está en la denominación. Allá también lo hace. Y la otra diferencia, ¿cuál es? ¿A quién va dirigido? En Estados Unidos, por poner un país, al jurado popular. Acá siempre va a ser a jueces profesionales que tienen la obligación de explicar y de motivar. Entonces, eso es lo que es importante. Ya habíamos adelantado en el tema de la oralidad, que a pesar de que se habla mucho que esta reforma procesal penal lo es, la máxima intensidad de la oralidad es en el juicio. Ahí sí no hay expediente, pero en la investigación preparatoria hay expediente siempre. Incluso la Fiscalía lo tiene a cargo. Ahora, utilizando un término chileno, hablan de carpeta, pero es un expediente. Ahí están todas las diligencias preliminares. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pagar 20 centavos al Ministerio Público para que te dé una copia de cada uno de los elementos de convicción. Entonces, cada uno tiene la información por su cuenta. Pero les decía, entonces la máxima intensidad es el juicio oral, pero en las etapas iniciales vamos a ver que hay situaciones en las cuales todo es escrito. O sea, primero el fiscal pide una detención preliminar, por ejemplo. Es un caso fuera de flagrancia. ¿Cómo le va a responder el juez? También por escrito, y no va a haber audiencia. Porque se supone que acá lo que queremos es tener físicamente detenida a una persona para practicar actos de investigación que sin su presencia no se podrían concretar. Entonces, por eso es que el fiscal le pide al juez una detención preliminar fuera de flagrancia, va a motivar. Entonces, ¿el juez qué hace? Puede autorizar. Autoriza y se supone que una vez que se ejecute, recién se va a enterar la persona investigada. Porque si le decimos antes que el fiscal está pidiendo una detención preliminar y el juez la declara fundada, sería ineficaz, ya no lo encontramos nunca. El ejemplo clásico es la señora Pinchi Pinchi. ¿Se acuerdan del caso de Montesinos? ¿Qué pasó ahí? La señora decía, a él hemos estado entregando $5.000 mensuales por 3 años. La pregunta es, ¿basta la sindicación de la señora para detener a alguien preliminarmente o se requiere alguna corroboración? Tiene que haber alguna corroboración. No hay flagrancia, nada he visto cuando le han estado entregando el dinero, pero ¿se puede corroborar? Es muy fácil. Normalmente se sigue la ruta del dinero. O sea, ¿cómo?
La cuestión es que los papás son jubilados, se han comprado un par de micros, los hijos de este caballero estudiaban en colegio fiscal, han pasado a un colegio particular, o si tenían más edad, de una universidad del Estado, una particular, nunca viajó en su vida, empezó a viajar, o sea, le pides una explicación de dónde sacó los fondos, no la tiene, conclusión, corroborar la sindicación de la señora, detención preliminar, justificada y detención. Entonces, ¿eso cómo es? Escrito. Vamos a ver otros casos en los cuales va a tener que ser escrito el pedido, pero sí vamos a correr traslado a la otra parte y se va a resolver también por escrito. O sea, no va a haber audiencia. La regla general en el Código Procesal Penal es que hayan 80 audiencias previas al juicio oral. Por ejemplo, la prisión preventiva, la tutela de derecho, la audiencia de control de plazos, la etapa intermedia, en fin. Entonces ya saben ustedes cuál es la diferencia en esta clase de temas. Luego tenemos una etapa intermedia, ha habido toda una confusión porque al comienzo de la reforma se posicionaron 2 distritos judiciales en su interpretación, La Libertad y luego Arequipa, y se hablaba de la reforma procesal penal del norte del Perú, del sur del Perú. Hoy día, gracias a la jurisprudencia vinculatoria que hemos sacado en la Corte Suprema, interpretando el Código Procesal Penal, está pacífico esto, se está aceptando lo que estamos proponiendo, que es siempre con la finalidad que haya uniformidad, que haya predecibilidad, que haya seguridad jurídica y sobre todo, si hay 33 Cortes Superiores de Justicia en el Perú, se supone que una sola constitución, un solo código penal, procesal penal, la idea es que igual razón, igual derecho, si hay un caso en Lima, en Loreto, en Tacna, en Tumbes, igual, ¿cómo tiene que ser la solución? Similar, a igual razón, igual derecho. Entonces, por eso es que el Supremo Tribunal saca jurisprudencia que sea vinculatoria. Hemos tenido una en la etapa intermedia. La etapa intermedia es un acuerdo plenario penal respecto al control de acusación, que puede ser formal, que puede ser material. Por este tema de la oralidad, el fiscal hacía su acusación escrita, cumplía estrictamente con el código y se presentaba en la audiencia el defensor público y lo que le decía al juez es que en este momento, como este sistema es oral, voy a plantear mi refutación a la acusación. Conclusión, ¿qué estaba pasando ahí? Primero, que se establece plazo. Los derechos no son absolutos, están sujetos a procedimiento. Si usted no cumple el procedimiento, va a ser inadmisible. Por lo tanto, lo que pasaba era que en la audiencia de etapa intermedia, él quería objetar sustantivamente el requerimiento de acusación. Entonces el señor fiscal no sabía de qué se trataba, no podía prepararse para ejercer contradicción y entonces se ha establecido que eso es inadmisible. Si los abogados quieren cuestionar la acusación escrita del señor fiscal, también lo tienen que hacer por escrito para que el señor fiscal pueda tomar conocimiento de eso. Pero hemos tenido un problema más grave también, siempre en los temas de pericias. La pericia, lo que va a pasar es que algunos jueces en la etapa intermedia digan, admito la declaración del perito, pero no la pericia escrita, pero no los documentos que se utilizaron para hacer la pericia. ¿Y qué va a pasar? Llegamos al juicio y no va el perito físicamente. Entonces le dices al juez del juicio oral, quiero que se lea la pericia que hizo por escrito, y el juez del juicio oral dice, ¿y por qué no lo ofreció usted en la etapa intermedia? Esta no es la oportunidad, la declaro inadmisible. O sea, no se ponen de acuerdo los jueces de etapa intermedia, los jueces de juicio oral, cuando es una ignorancia absoluta a lo que es una pericia. Una pericia tiene 3 partes. Hay una unidad pericial. Para hacer una pericia, ¿qué se requiere? Siempre información. O sea, documentos. Después de eso, ¿qué dice el código? ¿Cómo tiene que ser la pericia? Por escrito. Y para que esa pericia se sustente en un juicio oral, ¿qué tiene que ocurrir? Tiene que ir el perito, salvo que hay una imposibilidad material. Si se produce esto, ¿qué haces? Que se lea la pericia. Entonces, la pericia no es que sean 3 temas diferentes, es una unidad pericial, tiene 3 partes. Los jueces no lo saben, los fiscales no lo saben, los defensores no lo saben. ¿Saben por qué? Porque no tienen formación dogmática en derecho procesal penal. O sea, hay una fuerte preocupación por el derecho penal, hay un desinterés por la dogmática del derecho procesal penal, creen que es cualquier cosa y después van a tener esta clase de problemas en el proceso. Por eso yo le agradezco mucho, decano, el profesor Villavicencio. Yo, la verdad, primera vez que vemos un tema procesal penal en mi universidad, tengo 30 años de profesor. Entonces creo yo que acá, hoy día el tema es la reforma procesal penal, porque además hay otra cosa, además que necesitamos todos ser mejores abogados en el área penal y hay que conocer el proceso penal, porque es una obligación que ustedes como abogados primero conozcan la ley, la doctrina, la jurisprudencia y el caso concreto, ¿me entienden? Y además de que podemos lograr el mejor producto, ¿saben qué pasa? Hay que posicionarnos porque económicamente produce mucho la capacitación en reforma procesal penal, como lo hizo Chile con la Diego Portales, por ejemplo, y creo que sería muy valioso esto. Bueno, luego el sistema de recursos. ¿Cómo es el sistema de recursos? En un sistema acusatorio contradictorio. Nosotros tenemos apelación, tenemos casación, tenemos
con actuación de prueba en segunda instancia. En un sistema acusatorio adversarial, si la sentencia es absolutoria, no hay apelación, porque ¿qué apelación vas a hacer si no hay motivación? ¿Qué agravios van a haber? O sea, en los sistemas de recursos hay un principio que se llama dispositivo. O sea, cada parte decide qué sentencia ataca, qué auto ataca, dependiendo de la motivación que haya, y tiene la obligación de expresar agravios. Pero si se trata de una decisión de un jurado popular o de un juez profesional de un sistema acusatorio adversarial, no hay ninguna explicación, porque es en íntima convicción, es en conciencia. Entonces, no hay recurso de apelación cuando se trata de una sentencia absolutoria. Solo cuando es condenatoria, pero respecto a la determinación judicial de la pena, podría haberlo, y entonces eso también es una gran diferencia que hay entre un sistema y otro. Además que en Estados Unidos, por lo menos, no conozco más de estos sistemas acusatorios adversariales, no ha suscrito los tratados internacionales de derechos humanos, por lo tanto no está sujeto a ningún pacto. Y ahí viene un tema. Nosotros tenemos, por ejemplo, la cláusula de no autoincriminación, ¿no? La cláusula, o sea, si el imputado quiere, declara, si quiere, no declara. Pero ¿qué pasa? En nuestro sistema eso se mantiene porque está en las normas internacionales de derechos humanos. El código concuerda con eso, pero ¿qué se establece? Y eso por el caso Montesinos. El señor Vladimiro Montesinos Torres fue capturado el año 2002 y en las instrucciones del viejo modelo, cuando quería, declaraba, pero solamente en la instrucción, que es reservada, que nadie lo veía. Nunca en el juicio oral. Tuvimos que modificar en el año 2002 un artículo 262 del Código de Procedimientos Penales del 40, porque hasta el año 2002 lo único que se podía leer en los juicios era testimonios o pericias, nunca instructivas. El 2002 lo cambiamos para que se lea también instructivas. Y yo les decía, las reformas al Código de Procedimientos Penales del 40, desde el 21 de diciembre del 2000 hasta julio del 2004, que son aproximadamente 100, eran de tránsito porque todas se incorporaron ¿a dónde? Al Código Procesal Penal. Entonces, en el Código Procesal Penal tenemos una norma que permite lo mismo. O sea, si la persona imputada declara en investigación preparatoria y no quiere declarar en juicio oral, entonces, ¿qué se va a hacer? Se va a leer su declaración. ¿Cuánto tiempo tiene el código? 9 años. Nunca ha habido un habeas corpus resuelto por el TC que diga que esto es inconstitucional. Han llegado casaciones, nosotros trabajamos, hemos declarado inadmisible. En todo caso, si el abogado sabe que esto es así, ¿qué tendría que hacer? Decirle a su cliente al comienzo, mira, compadre, hay una cláusula de no autoincriminación, si tú no vas a declarar, no lo hagas desde el comienzo. Porque si tú declaras en la investigación preparatoria y no quieres hacerlo en el juicio oral, la regla que dice que se va a leer tu declaración. O sea, hay que interpretar el tema de la cláusula de no autoincriminación. ¿Se dan cuenta? En los Estados Unidos de Norteamérica no hay la cláusula de no autoincriminación. Si el imputado quiere, declara, y si quiere, no declara. Pero si declara, está sujeto ¿a qué? A prestar juramento. Si miente, tiene responsabilidad penal, lo que no pasa en nuestro sistema. O sea, es totalmente distinto un sistema acusatorio a un adversarial a un sistema acusatorio contradictorio. En realidad, lo que yo quería, y por eso me interesaba hacer esta conferencia en mi alma mater, era establecer desde el saque que el Código Procesal Penal peruano, el decreto legislativo 957, su origen es europeo continental, es español, es italiano, es alemán, es francés, de Portugal. Tiene también el origen del Código Procesal Penal tipo para Iberoamérica y las reformas que hicimos por el caso Fujimori y Montesinos. El código no tiene un origen acusatorio adversarial, no es anglosajón y por lo tanto esto es muy importante porque además de toda la explicación que he intentado hacer en los 45 minutos que me han asignado, también porque puede haber un problema en la interpretación del código y cuando eso ocurra, ¿a qué fuentes tenemos que acudir? A las fuentes europeo-continentales. El proceso penal en nuestro país está en marcha, trata de encontrar un equilibrio entre garantías y eficiencia. Garantías es que se respeten los derechos de los imputados y eficiencia que no haya impunidad. Como les dije a ustedes, el código es una gran herramienta, pero dependerá que funcione con la intensidad que requiere la sociedad de cada uno de nosotros y el compromiso que tengamos. Buenas noches. Gracias. Qué buena crítica. Claro. Hay que seguir en el tema. Sí. Qué bueno. ¿No? Y gracias también por permitir. A continuación seguimos con la noche de exposiciones. Vamos a dejar en el uso la palabra al doctor Juan Carrión Díaz,
para que nos dé su conferencia sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. El doctor Juan Carrión Díaz es abogado por la Universidad San Martín de Porres, nuestra casa de estudios, con estudios de maestría en Derecho Penal y Política Criminal en la Universidad de Málaga, España, con pasantía en Derecho Penal en la Universidad del Estado de Río de Janeiro, Brasil. Actualmente es abogado asociado del estudio Villavicencio, Mesa y Rivera Abogados. Con ustedes, el doctor Juan Carrión Díaz. Buenas noches. En primer lugar quiero agradecer por la invitación del centro de estudios. Y sí es un gran honor estar con la presencia de nuestro decano, también con el maestro Villavicencio y con el doctor Neira Flores. Y también a la señorita Magali, ¿no?, por su invitación. Siguiendo con la línea, si extrayendo el punto final del doctor Neira Flores que dice que nuestro sistema procesal no es un sistema, no tiene su origen en el sistema anglosajón, sino en el sistema europeo continental, eso también podemos llevarlo al tema que me toca exponer, porque el sistema de la responsabilidad penal de la persona jurídica no tiene un origen anglosajón, como muchos creen, sino que tiene su origen en el sistema europeo continental. Bueno, para empezar, esto es un tema engorroso. Pasamos de la dogmática procesal a la dogmática penal, pero he tratado de hacerlo lo más simple que se puede. Antes de entrar al tema puntual de la responsabilidad de la persona jurídica, quisiera introducir a la búsqueda de lo que es un derecho penal moderno, porque la responsabilidad de la persona jurídica lo ubicamos dentro de lo que se considera actualmente el derecho penal moderno. Entonces, la búsqueda de un derecho penal moderno, si a finales del siglo XVIII nos preguntaban qué es el derecho penal moderno, muchos hubiesen respondido que era el derecho penal de la Ilustración, ¿no?, que, como dice Ferraioli, era una de las más grandes revoluciones que se dio en el derecho, ¿no?, que duró de finales del siglo XVIII hasta los inicios del siglo XX. Entonces, el derecho penal en aquella época, el derecho penal moderno era aquel derecho penal de la Ilustración. Si nos preguntan hoy qué es el derecho penal de la Ilustración, después de tantas discusiones, sostienen que es el derecho penal de la actualidad, ¿no? ¿Y por qué se llega a todos estos cambios del derecho penal moderno? Un punto fundamental que se refleja es el cambio a través de la sociedad del riesgo, que es una obra fundamental de Ulrich Beck, que está traducido, donde dice que por qué los cambios, ¿no? ¿Por qué los cambios desde la sociedad, los cambios sociales y la modernización que trae la sociedad a través de la globalización, de la economía, la unión de los países ya no están, la integración de los estados, la industrialización y todo ese proceso hacen que estemos ante una nueva sociedad, ¿no? Y además, eso es lo que se ha dado por una crisis de la modernidad que tampoco ha sido ajena a la filosofía, ¿no? Tenemos la crisis de la modernidad que en el planteamiento de Habermas, donde se salta del sistema individual a un sistema objetivado, ¿no? Pero eso es para un modo de dónde ubicamos a la responsabilidad de la persona jurídica, que la ubicamos dentro de lo que se denomina derecho penal moderno. Y ahora, una vez establecido que el derecho penal moderno es el derecho penal de la actualidad, hoy entonces seguimos con la búsqueda de una política criminal. La búsqueda de una política criminal moderna. Si esto es a modo de introducción para ubicarnos en la responsabilidad de persona jurídica. O sea, estamos en un derecho penal moderno y ahora la política criminal, porque la política criminal es para ir los pasos hacia por qué se ha llegado a la responsabilidad de la persona jurídica. O sea,
Ahora, ¿por qué es importante la política criminal, no? La política criminal establece las pautas del Estado para hacerle frente al crimen. Y hay varias tendencias, ¿no? Hay un modelo resocializador que se dio en los países nórdicos, que en ese tiempo había riquezas, había menos delincuencia y el sistema resocializador funcionaba. El modelo fue copiado por Estados Unidos y el Reino Unido, pero no funcionó, donde se entendía como un deber, ¿no? O sea, un deber del ciudadano. Ahí se decía, el Estado decía, tú delincuente eres afortunado y te voy a resocializar. Pero el problema era que a veces el delincuente no salía hasta que se encontraba resocializado, ¿no? Y ahí el problema eran las penas indeterminadas. O sea que el Estado decía, te vamos a resocializar, pero ¿quién determinaba cuándo estaba resocializado? Ese era el Estado. O sea, era entendido como un deber que el Estado debía resocializar al delincuente. Después tuvo muchos problemas. En Estados Unidos tuvieron muchos problemas con el modelo resocializador, que también lo copiamos en el código, tenemos hasta ahora en el Código Penal. Y tuvieron muchos problemas que no se podían resocializar y que era una imposición arbitraria del Estado, hasta que después nació otro modelo, el abolicionista, que nace a consecuencia del fracaso del modelo resocializador y con el auge de la criminalidad crítica, ¿no? De la criminología crítica, ¿no? Porque la criminología crítica decía que el delincuente no es producto de la realidad, o sea, no es el reflejo de la realidad. Decía que el delito es una creación de las instituciones sociales y el delincuente también. Por eso había ahí problemas y dice que el abolicionismo decía que, por ejemplo, hay una frase de Niels Christie, que falleció este año, que uno de los grandes criminólogos, que él decía que la sociedad misma debe resolver sus problemas y lo que hace el derecho penal es sustraer esos conflictos sociales, ¿no? O sea, son conflictos sociales y que yo lo llevo a un tercero. ¿Por qué yo lo tengo que llevar a un tercero? Sino que ellos decían que debería resolverlo yo mismo, ¿no? Es una de las ideas del abolicionismo. Estoy pasando rápido para ubicarnos en el contexto. Después viene el modelo garantista. Después de que fracase el modelo abolicionista, viene el modelo garantista, que en sí no es un modelo, el modelo garantista, que de gran influencia que ha tenido en nuestros países, de la influencia italiana con Ferrajoli, pero no es un modelo garantista porque no establece modelos de prevención del delito, sino que establece garantías. Por eso, a mi modo de ver, no es establecido, no puede entenderse como un modelo de política criminal. Y después viene el famoso modelo de seguridad ciudadana, ¿no? El famoso modelo de seguridad ciudadana que tiene su origen en Estados Unidos. Por ejemplo, en Estados Unidos dieron un salto del modelo resocializador al modelo de seguridad ciudadana. Y ahora, ¿cómo se llega al modelo de seguridad ciudadana? El modelo de seguridad ciudadana hay varias características, ¿no? Algunas de ellas, por ejemplo, el protagonismo de la delincuencia clásica. Otro es la prevalencia del sentimiento de inseguridad ciudadana, que por eso pega mucho en nuestro medio. Después los intereses de la víctima. Tienen gran llegada a los intereses de la víctima. El populismo y una cosa muy importante, que en la seguridad ciudadana lo que había en el modelo resocializador era que se daba gran importancia a la opinión de los expertos. En el modelo de seguridad ciudadana, la opinión de los expertos queda desacreditada, porque vale más la opinión social, o sea, se busca la opinión de un lego de la sociedad. Y hay más participación de la sociedad frente a la delincuencia, ¿no? Esa es una de las características del modelo de seguridad ciudadana que rige actualmente en Estados Unidos, en Europa, rige en muchos países, en el Perú, en toda Latinoamérica. Por eso tenemos la sobrecriminalización y todos esos productos. Y después no voy a entrar mucho, después hay un modelo bienestarista, que eso, por ejemplo, lo va a desarrollar en el congreso que ahí va a haber en la San Martín el 30 y el 1, Díaz Ripollés, que es el impulsor de esta teoría. Pero es más que todo para ubicarnos en el contexto político criminal. Ahora,
existe una necesidad político-criminal. Ahora, si entramos, una vez identificado que estamos al derecho penal de la actualidad y las políticas criminales, ahora se necesita una política criminal para sancionar, o sea, necesariamente se necesita sancionar penalmente a las personas jurídicas. Aquí se dice, o sea, es una gran discusión, ¿no? Y más en nuestro derecho, que tenemos gran influencia garantista, lo primero que uno diría es que no. Si a mí me preguntaban hace algunos meses, yo también hubiese dicho que no. Por eso es que la visión debe ser garantista. El primero dicen el principio de legalidad. El problema es las personas jurídicas pueden causar daño. El principio de lesividad, o sea, se sanciona. Para que un delito, para que una conducta prohibida sea delito, debe cumplir con el principio de lesividad, es decir, lesionar o poner en peligro un bien jurídico. Ahora, las personas jurídicas causan daño. Tenemos muchos casos, por ejemplo, el caso Enron, que se dio en Estados Unidos, que muchos niveles de pérdida de dinero, defraudaciones. El caso también de Parmalat, que se dio en Italia. Son algunos casos y otros casos más, también en Latinoamérica han habido muchos casos, donde hay muchos casos y son a través de personas jurídicas. Entonces podremos decir que las personas jurídicas causan daño, ¿no? Esa es una primera conclusión. Y es que uno de los problemas de la persona jurídica es por qué la sancionamos a ella si podemos sancionar a los sujetos que actúan detrás de ella. Por ejemplo, Schunemann, un autor alemán, él habla de la irresponsabilidad, hay una irresponsabilidad de la organización, porque hay empresas que son muy grandes, muy bien organizadas, que no se puede individualizar al sujeto. Y nosotros tenemos un derecho penal individual, tenemos que individualizar al sujeto para poder imputarlo. Y hay organizaciones, hay empresas muy grandes que no se puede determinar quién es el sujeto que cometió el delito, porque tenemos en este desarrollo industrial de la sociedad de riesgo, tenemos una gran división de funciones y el mando o el poder de decisión a veces no se sabe quién lo tiene. Por eso se dice, una de las alternativas es que si no puedes al sujeto, imputa al organismo, ¿no? A la persona jurídica. Y otro de los problemas es el principio de fragmentariedad, que se dice, ¿no? O sea, el principio de fragmentariedad, en las universidades nos dicen el principio de fragmentariedad, que, o sea, que es una de las expresiones del garantismo, que es limitador, ¿no? ¿Para qué sancionar a la persona jurídica si tenemos el derecho administrativo, ¿no? ¿Para qué sancionar penalmente si tenemos el derecho administrativo? Que en muchos casos las sanciones son muy, muy altas, con mucho dinero, y dicen ¿para qué? Dicen que el derecho penal debe guardarse por la gran fuerza coercitiva que debe guardarse para los daños más graves para la sociedad. Ese es otro de los problemas, ¿no? Que es limitativo, ¿no? Otro es el principio de proporcionalidad de las penas, ¿no? O también de nueva responsabilidad por el hecho propio. Es decir, si es que es el sujeto quien comete el delito, ¿por qué la persona jurídica va a responder? Eso sería que estaría respondiendo por el hecho de otro. Si la persona jurídica es quien comete el delito, el gerente, el administrador, el directivo, comete el delito, ¿por qué va a responder la empresa si aquella no cometió el delito? Se estaría responsabilizando, se dice, por el actuar de otro, ¿no? Y no por el hecho propio. Esos son uno de los problemas en los principios. Aquí en cuanto a las sanciones administrativas, en España hubo un caso, hay un caso emblemático que es una sentencia del Tribunal Constitucional, la 246 del 91, donde expresamente habla sobre la responsabilidad directa de la persona jurídica, ¿no? O sea, dice que administrativamente se puede sancionar directamente a la persona jurídica, y además se señala que se aplica el principio de culpabilidad y los criterios del derecho penal, ¿no? O sea, los principios de culpabilidad son aplicados también en el derecho administrativo, como todos los demás criterios del derecho penal. Por eso es que muchos autores dicen que si se aplica en el derecho administrativo, ya que un paso más es aplicarlo al derecho penal, porque se aplican los mismos criterios. Por eso se habla de una responsabilidad directa en ese caso.
a diferencia de en nuestros tribunales administrativos, en el derecho administrativo peruano, que casi es una responsabilidad objetiva, no tenemos casi la misma orientación que ellos, ¿no? Ahora, en cuanto a los inconvenientes dogmáticos, todavía tenemos todavía rige el principio de societas delinquere non potes, es decir, las sociedades no delinquen. Y el problema que se dice, si vamos a los manuales, por ejemplo, del profesor Villavicencio, todavía en los manuales y en otros manuales dice cuáles son las implicancias, ¿no? ¿Por qué no puede? Por estos dos presupuestos, por ausencia de acción y por ausencia de culpabilidad. Ausencia de acción, porque si recordamos las clases de penal, las clases de acción desde el causalismo, pasando al finalismo, que da más relevancia a la voluntad. Después pasamos a la acción social, a la acción de Jacobs, a la acción de manifestación de la personalidad de Roxin. Si nos damos cuenta, todos hacen entender la acción como el sujeto individual, como la persona humana, ¿no? Como que es una acción voluntaria. No hablan de una persona jurídica, ¿no? Siempre hablan de una voluntad humana, ¿no? Y más, por ejemplo, en el planteamiento de Roxin, que habla de una manifestación de la personalidad, ¿no? Que dice que es una voluntad humana. Es por eso que se encuentran muchos problemas con la acción. Y otro de los puntos es que la ausencia de culpabilidad, ¿no? Por ejemplo, la ausencia de culpabilidad, los elementos de la culpabilidad no pueden ser aplicados a la persona jurídica. Se dice cómo la persona jurídica puede tener imputabilidad, que el primer elemento es la culpabilidad, o conocimiento de la antijuricidad, cómo una persona jurídica puede conocer que tal hecho es un delito o tal acto es un delito, o cómo puedes exigir el cumplimiento, o sea, cómo se puede dar la exigibilidad de la persona jurídica. Es por eso que también hay problemas en la culpabilidad. Estos son los problemas dogmáticos. Y ahora, en la doctrina existen dos grandes modelos, que podemos decir tres, pero principalmente dos grandes modelos que tratan de superar estos problemas, ¿no? Tanto político-criminales como dogmáticos. El primero es el sistema vicarial, ¿no? O de heteroresponsabilidad. Esto tiene gran influencia anglosajona, donde aquí se dice cómo responde la persona jurídica. Existe una transferencia de culpabilidad del sujeto a la persona jurídica. Es como la figura del actuar por otro, pero al revés. O sea, actúa la persona jurídica y esa actuación de la persona jurídica, esa comisión del delito de la persona jurídica, le es transferida a la persona natural o física. ¿Y por qué se hace esto? ¿Por qué se crea este modelo? Porque los que siguen esta tendencia, por ejemplo Tiedemann, creen que la persona jurídica no puede tener culpabilidad. Porque dicen, si la persona no puede, como no encuentran solución al problema de la culpabilidad, porque dicen que la culpabilidad es solo de la persona individual, y como no podemos establecerle culpabilidad a la persona jurídica, ¿qué hacemos? Le trasladamos la responsabilidad de su representante o de las personas jurídicas que actúan por él. Por eso que se habla de un hecho de conexión, que tiene que haber, o sea, un hecho de conexión entre la persona física y esta a su vez hace responder a la persona jurídica. El problema que aquí la crítica fundamental es, que también comparto, que se estaría haciendo responder, se estaría afectando el principio de responsabilidad por el hecho propio, porque la persona jurídica no estaría respondiendo por su propio hecho, por su propia culpabilidad, sino estaría respondiendo por el hecho del otro, de su representante. Ese es uno de los grandes problemas. Después existe, y por eso tratando de superar esto, tratando de desvincularse, o sea, lo que aquí se trata es de desvincular, en la segunda posición de autorresponsabilidad, se trata de desvincular la actuación, el ámbito de competencia de la persona jurídica y de la persona física. Aquí se dice que la persona jurídica responde por su propio hecho, por su propia culpabilidad. Aquí lo que se trata de fundamentar es un concepto de acción propia de la persona jurídica y un concepto de culpabilidad propio de la persona, también de la persona jurídica. Y en la doctrina la tesis
la tesis más fuerte en este ámbito, quien ha tratado de orientar una nueva teoría del delito orientada distinta a la teoría de las personas naturales, ha sido Heine, un alemán, que él habla de una culpabilidad por conducción debida o por una conducción defectuosa de la empresa, que dice que la culpabilidad tiene que darse sistemáticamente para que se pueda hablar de una imputación en ese caso. Y después hay un español, Gómez Jara, que también ha tenido una idea que habla de una culpabilidad constructivista basada en su maestro Jacobs, que habla de es una suerte que dice que la sociedad, la empresa se vuelve, hay momentos en que la empresa es tan grande, el funcionamiento se vuelve automático, que se vuelve en un ente autopoyético, es decir, se autorreproduce. Y por tanto, en ese momento es que llega una desvinculación de la persona física y actúa independientemente. Por ejemplo, si vemos las grandes empresas, donde a veces uno no sabe de quién es la persona que lo maneja, empresas gigantes donde no se puede determinar, en esos casos se daría, ¿no?, que funcionan de manera independiente. Bueno, estas son las dos tesis. Y después está Mirpuch, que es español, que él habla sobre hay una orientación que dice que es una tercera vía. Se orienta a una tercera vía. Dice que la responsabilidad de la persona jurídica debe ser atendida en una tercera vía, así como los inimputables, pero no a través del modelo de autorreferencialidad o el sistema vicarial, sino aparte. Ahora quisiera, después de haber visto los modelos, el vicarial y el de autorresponsabilidad, pasamos a ver los modelos de política criminal de las personas jurídicas. El caso español, cómo se ha dado en España la evolución política criminal, ¿no? Porque como ya vimos, ellos tienen sanciones administrativas, que hay algunas diferencias entre el derecho administrativo español y el derecho administrativo peruano. El tribunal, como vimos, el Tribunal Constitucional ha indicado que se aplican los criterios del derecho penal al derecho administrativo. Ellos también tienen consecuencias accesorias. Aquí ha habido un problema sobre las consecuencias accesorias, sobre su naturaleza, si su naturaleza es penal, si son penas, si no son penas, si son consecuencias accesorias o qué son, o son medidas civiles u otra cosa. Ha habido mucho problema. Y la doctrina mayoritaria queda en que todavía son consecuencias accesorias, o sea que no son penas ni medidas de seguridad, son consecuencias accesorias. Después tienen el actuar por otro, que es para los representantes, los que actúan en nombre de la empresa. También en el 2003 hubo una reforma. En el 2003 hubo una reforma. En el 2003 hubo una reforma que algunos indicaban que ya era una responsabilidad penal de la persona jurídica, pero lo que en sí era una responsabilidad civil derivada del delito, ¿no? Porque se establecía que la persona jurídica también era responsable solidario por la multa establecida, ¿no?, a la persona física. Después se hace paso a la Ley Orgánica 5/2010, que es recién donde se reconoce donde recién se reconoce la responsabilidad de la persona jurídica, donde ya no se habla de un societas delinquere non potest, sino de un societas delinquere potest, es decir, las sociedades delinquen, donde se deroga la anterior, la Ley Orgánica 15/2003, que había establecido un 31.2, había establecido un párrafo para la responsabilidad solidaria. Con esta Ley Orgánica del 5 del 2010 se introduce el famoso 31 bis, ¿no?, donde se reconoce a la responsabilidad de la persona jurídica. Y se mantiene el actuar por otro, y se mantiene a las consecuencias accesorias. Existe una famosa circular de la Fiscalía, donde el problema era, y creo que todavía sigue siendo, el problema es qué modelo sigue
la responsabilidad de persona, o sea, si bien estamos ante una responsabilidad penal de la persona jurídica, pero ¿ante qué modelo estamos? ¿Ante un sistema vicarial o ante un sistema de autorreferencialidad? Es decir, ¿la persona jurídica responde por el hecho de la persona física o responde por su hecho propio? Eso es lo que todavía se discute, ¿no? Y por eso como había tanta discusión en la doctrina, hay una circular del 2011 que lo saca el Ministerio Público donde señala que el 31 bis sigue un modelo vicarial, ¿no? Después, las características, ¿no? ¿Cuáles las características que tiene, ¿no? Que, por ejemplo, el 31 bis dice que la ley que el delito sea cometido por las personas con capacidad de decisión. Es decir, si observamos, sigue claramente un sistema vicarial. Pues dice, se requiere que el delito sea cometido por personas con capacidad de decisión, o sea, se responde por la comisión de la persona jurídica, o sea, la persona jurídica responde porque el sujeto cometió un delito, porque la persona natural cometió el delito. También dice que la conducta se dé dentro del marco de las funciones, o sea, el representante tiene que haber actuado dentro de sus funciones, en provecho de la persona jurídica. Este término provecho lo vamos a ver más adelante, que ha traído inconvenientes y ha sido modificado en la reforma del 2015, la última reforma española que hubo, porque traía muchos inconvenientes. Otro punto interesante es que la responsabilidad penal de la persona jurídica es autónoma. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si la persona jurídica responde penalmente, eso no quiere decir que la persona natural va a ser excluida de responsabilidad. Van a responder los dos, tanto su representante o la persona física con poder de decisión que comete el delito en provecho de la empresa, como también la empresa. Y ahora, no es necesario que se condene a la persona física para que se condene a la persona jurídica. Ni siquiera es necesario identificar a la persona jurídica. O sea, basta con la posibilidad que se diga que hubo una persona que cometió un delito. No es necesario identificar. Y, por ejemplo, este es un punto de los que se valen los que siguen la teoría de la autorresponsabilidad, que dicen que este es un punto que está diciendo que para imputar a la persona jurídica no estoy dependiendo de ninguna conducta, porque si yo no requiero que se identifique a la persona natural ni que se condene, entonces estamos diciendo que la persona jurídica responde por su propio hecho. De esto se vale la otra tendencia. Por ejemplo, está en debate esto hasta la actualidad. Entonces basta que se haya probado con que alguna persona natural haya cometido el delito. Otra de las características es que las circunstancias atenuantes y agravantes que concurren en la persona física no son trasladadas a la persona jurídica. Y una de las excepciones a la imputación para la persona jurídica es que se encuentran excluidos de este ámbito, se encontraban, porque esto ha sido reformado, los partidos políticos y los sindicatos. Y también el Estado, ¿no? Y las empresas vinculadas a él. Y esto de la exclusión de los partidos políticos trajo un gran problema, ¿no? Y los sindicatos, porque es uno de los grandes focos en los cuales se da el blanqueo de capital, el lavado de dinero, ¿no? Por eso trajo una de las grandes discusiones, ¿no? Y otra de las características de la responsabilidad penal de la persona jurídica en el derecho español es el caso de que solo se imputa penalmente cuando la empresa tiene personería jurídica. Cuando aquella empresa que no tiene personería jurídica, se aplican las consecuencias accesorias. Y se plantean críticas contra esta figura, contra el 31 bis, porque no contenía circunstancias eximentes de responsabilidad. Por ejemplo, los famosos compliance, ¿no? Los programas de cumplimiento. Y solo se hablaba de atenuaciones en ciertos casos, pero no de eximentes, por lo que se decía que no otorgaba protagonismo, no daba importancia a los programas de prevención de delitos. Y
y el problema de los partidos políticos, ¿no? Como le dije, los partidos políticos y los sancionados no deberían ser una excepción a la responsabilidad de la persona jurídica, ¿no? El último cambio que hubo en enero de 2015, se modificó aunque no ha habido muchos cambios, lo que hubo es una ordenación de los criterios, porque antes en el 31 bis se encontraba el sistema de imputación. Se decía que la responsabilidad de la persona jurídica es independiente a la responsabilidad de la persona natural y que no se aplicaban las circunstancias modificativas del sujeto de la persona natural a la persona jurídica, tampoco las atenuantes y las excepciones. Ahora lo que se hizo es redactarlo con mayor claridad, ¿no? Se implementan, por ejemplo, ahora se hace referencia a medidas de vigilancia y de control, es el programas de cumplimiento, se le da mayor, es que la idea que hay con los programas de cumplimiento los programas de cumplimiento tienen importancia cuando hablamos de autorreferencialidad, porque ahí se dice, si la persona jurídica, si la implementación del programa de cumplimiento que has dado a tu empresa cumple con los objetivos, no respondes penalmente. Por eso es importante los programas de cumplimiento. Si aquellos están establecidos de manera adecuada, o sea, si previamente al delito tu empresa tenía un programa de cumplimiento eficiente, no respondes penalmente. Si lo tenías, pero no era idóneo para contener los riesgos en los delitos, respondes penalmente. Aquí está que se cambia en el 2015, se cambia el término provecho. Lo que pasa es que el término provecho era mal interpretado, a veces se hablaba de un provecho personal, ¿no? de la persona natural que actuaba en provecho personal, por ejemplo, por querer subir de puesto, pero no era entendido claramente como un provecho para la persona jurídica. Por eso es que se habla ahora por beneficio directo o indirecto, ¿no? Se cambió también el término administradores de hecho o de derecho, y ahora se habla a toda persona con capacidad de decisión, ¿no? Que actúa en nombre de la persona jurídica. Ahora se incluyeron causas eximentes de responsabilidad. Ahí está, cuando el órgano se incluyen causas eximentes de responsabilidad, es decir, en los programas de cumplimiento. Por eso es que algunos autores señalan que si bien el primer párrafo dice que se sanciona a la persona jurídica por la actuación, por la comisión que la persona natural, por la actuación delictiva de la persona natural, pero esto, al eximirse la responsabilidad penal de la persona jurídica, si aplicó o creó programas para prevenir delitos, entonces dicen, ¿estamos ante un sistema vicarial o estamos ante un sistema de autorresponsabilidad? Porque si hay programas de cumplimiento, siempre que haya programas de cumplimiento, necesariamente tenemos que hablar de autorreferencialidad. Por eso es que algunos señalan que que en ese caso están ante un sistema mixto. Porque dicen, en el primer caso estamos ante el vicarial y en el segundo, en las eximentes, están ante la autorreferencialidad. Porque lo que pasa es que las eximentes, si se exime por los programas de cumplimiento para evitar delitos, es una característica innata del sistema del modelo autorreferencial. Y también se habla de los supervisores, o sea, las personas encargadas de supervisar esos programas de cumplimiento, los famosos oficiales de cumplimiento, que ahora hay todo un rollo por si ellos tienen la posición de garante o no. Y hay otro, por ejemplo, si la empresa establece un oficial de cumplimiento si ha sido elegido, si es el más capaz o tiene todos los estudios necesarios, la empresa se va a ver desvinculada. Por ejemplo, la persona en ese caso no va a responder. O cuando los autores individuales han cometido el delito eludiendo fraudulentamente los modelos de organización y prevención. O sea, el programa de cumplimiento está bien hecho,
pero la persona natural que por habilidades fraudulentas logra evadir y cometer delitos. En ese caso la persona jurídica estaría exenta, ¿no? Después hay otros en caso de omisión. En caso que no haya existido omisión en el ejercicio del que cumple, del encargado del cumplimiento de funciones, ¿no? En ese caso se vería exento de responsabilidad. Ahora, si es que no se dan estos casos, en la legislación española ponen atenuantes, ¿no? Si se han dado estos casos, eximentes. Si no se han dado estos casos, atenuantes. Ahora, ¿cómo ha sido la política criminal en el Perú? En el Perú tenemos un modelo político criminal de seguridad ciudadana, como en muchos países. Sanciones administrativas, aquí el derecho administrativo no hay ningún problema para imputar administrativamente a la persona jurídica, no hay ningún problema, que si bien no se dan aquellas garantías, aquellos criterios que se dan del derecho penal, pero se aplican sanciones administrativas, tenemos las consecuencias accesorias. En el 105 del Código Penal tenemos consecuencias accesorias y hay un acuerdo plenario, en el 2009 hubo un acuerdo plenario donde más allá de todos los temas interesantes lo que dice es, lo que pasa es que aquí también hubo discusión entre la naturaleza jurídica de las consecuencias accesorias, ¿no? Si eran penas, no eran penas, eran medidas de seguridad o eran consecuencias accesorias, ¿no? ¿Qué eran, no? Y como había tanta discusión, el acuerdo plenario, no sé si aclaró, pero terminó diciendo que eran sanciones especiales. Yo entiendo que habrá querido decir que son penas especiales, con lo cual estaría diciendo que se podría imputar a la persona jurídica, pero dice que son sanciones especiales, que no ha aclarado mucho. También tenemos el actuar por otro, o sea, la persona se imputa, en el mismo caso del español, se imputa por la actuación, o sea, como no se puede imputar a la persona jurídica, se imputa a su representante, ¿no? Como todavía existe un societas delinquere non potes, y ante esto existe un proyecto del Código Penal que el encargado, el director, el doctor Villavicencio, donde se pretende cambiar este aforismo latino, donde se pretende orientarlo hacia el societas delinquere potes, donde se habla ya de una responsabilidad de una persona jurídica. Por ejemplo, en el proyecto del Código Penal, ya en el artículo 35, ya se habla de una responsabilidad de la persona jurídica, donde señalan el punto, dice que las personas jurídicas son penalmente responsables, ¿no? El punto A, de los delitos que en su nombre o por cuenta de ellas y en su provecho, todavía siguen con el término provecho, que como vimos ha habido muchos problemas en la legislación española, cometan sus administradores de hecho o derecho. También se mantienen los términos administradores de hecho o derecho, que ha sido modificado, como han visto en la última reforma del 2015 en España. Y si observamos el punto A, claramente estamos ante un sistema vicarial, ¿no? Porque se dice que los delitos que en su nombre cometan, o sea, se está hablando que la persona natural comete el delito y no la persona jurídica de manera directa. Entonces, para imputar a la persona jurídica, la persona natural tiene que haber cometido el delito en su nombre, ¿no? Esta es una de las mayores, una de las más relevantes. Después se habla en el artículo 30, lo que pasa es que es un montón, he tratado de reducirlo. En el artículo 36 se habla de la responsabilidad jurídica y la responsabilidad de la persona natural. Se dice que son independientes, ¿no? O sea, lo que se dice, lo que también se dice en el sistema español, que porque la imputación de la responsabilidad penal de la persona jurídica es autónoma e independiente de la responsabilidad de la persona natural. O sea, que si yo imputo a una persona jurídica, también puedo imputar, por ejemplo, a su representante, ¿no? No quiere decir que si yo imputo a la persona jurídica, su representante va a quedar exento de responsabilidad por eso, ¿no? Después hay una
en el artículo 37 también se habla de una inaplicabilidad de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Por ejemplo, aquí no han quedado excluidos los sindicatos ni los partidos políticos, como el problema que hubo en España. Después hay, lo que se observa, una de las características de este proyecto es que en España los delitos están reducidos a ciertos, el ámbito de actuación delictiva está reducido a ciertos delitos. No, en cambio, en este proyecto, el ámbito de actuación delictiva era para todos los delitos. Por ejemplo, en Chile está reducido a 3 delitos. Que también en Chile hay responsabilidad de persona jurídica, está reducido a 3 delitos. Uno de ellos es el lavado. Y ante ello existe un dictamen de la Comisión de Justicia del Congreso que ha hecho varias modificaciones al proyecto y ha trasladado y sigue hablando de la responsabilidad. Y después hay un proyecto de la CAN, Comisión de Alto Anticorrupción, ¿no? De Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. Hay un proyecto de la CAN donde ha tratado de reducir el ámbito de actuación de la persona jurídica, y es por eso que ahora vamos a ver reflejado que vemos ahí hay un artículo 584 que quiere decir que solo habrá responsabilidad de persona jurídica cuando estemos ante un cohecho internacional. O sea, antes en el proyecto estábamos ante un numerus apertus, ahora estamos ante un numerus super clausus, ¿no? Entonces hay una reducción del ámbito de actuación solo para el cohecho internacional, y se sigue manteniendo el sistema vicarial, ¿no? Porque dice que en su nombre o por cuenta de ellos, ¿no? Y en su beneficio directo o indirecto cometan, ¿no? Y otra de las características, y también el dictamen excluye este artículo. El artículo excluye el artículo 37, la inaplicabilidad de las personas jurídicas, de la responsabilidad de las personas jurídicas. Se excluye ese caso. Después otro punto fundamental. Después se habla en el 131 de la autonomía, de la responsabilidad de las personas jurídicas, igual que en el proyecto. Pero una de la importancia que tiene el proyecto y también el dictamen es que, a diferencia, por ejemplo, de la primera ley del 31 bis originario español, es que el originario español solo atenuaba la responsabilidad. En este caso, bien se ha hecho aquí es que se han establecido pautas. Por ejemplo, en el ordenamiento español, en el 31 bis original, se criticaba que no se había dado importancia a los criterios de prevención, a los programas de prevención. Y esto sí se ha dado importancia en el proyecto del Código Penal y en el dictamen de la Comisión de Justicia de Derechos Humanos, ¿no? Esto es muy interesante este punto. E incluso tan interesante que la reforma española 2015 ha tenido en cuenta que la gran importancia de los programas de cumplimiento y ha establecido eximentes de responsabilidad, ¿no? Y ahora para cerrar, quería ver algunos alcances personales, ¿no? Para poder hablar de responsabilidad de la persona jurídica. Lo que pasa es que en la responsabilidad de la persona jurídica tenemos 2 alternativas, ¿no? Una es crear una nueva teoría del delito para la persona jurídica y la otra es aplicar los criterios penales que ya tenemos, ¿no? Aplicar y tratar de ver qué criterios no sirven y qué criterios no. Porque el problema de crear una nueva teoría del delito para la persona jurídica está en no nos alcanzaría una vida, ¿no? Porque la evolución de la teoría del delito para la persona natural es todo el tiempo que ha conllevado
Y por eso es uno de los problemas. Por eso es que mi posición está en la segunda todavía, ¿no? En adoptar los criterios ya existentes y trasladarlos a la responsabilidad de la persona jurídica. Pero primero, para ello, lo importante para la persona jurídica, para hablar de imputación de la persona jurídica, es su reconocimiento, ¿no? O sea, el reconocimiento de la persona jurídica como sujeto de imputación. O sea, ya no entender, y yo aquí me valgo de Kelsen, porque Kelsen habla de, no hace, para Kelsen la persona natural y no es distinta a la persona jurídica, sino todas son personas jurídicas, porque se les reconoce derechos, porque tienen derechos y tienen obligaciones, ¿no? La persona jurídica es el género, y la persona natural, como tiene derechos y obligaciones, es a la vez una persona jurídica. Entonces, a mi modo de ver, se debe partir del reconocimiento de la persona jurídica para poder imputar. O sea, reconocer a la persona jurídica como sujeto de imputación, el punto de partida, ¿no? Y el problema del principio de fragmentariedad, se dice el principio de fragmentariedad, pero ¿para qué el derecho penal si tenemos el derecho administrativo, ¿no? Y en cierta razón tienen sentido, porque tienen razón, porque en muchos casos la sanción administrativa es muy dura, ¿no? Son a veces millones de dólares que tienen que pagar, y a veces es más duro para una persona jurídica. Pero el problema que hay en las sanciones, el problema que hay con el derecho administrativo es, por ejemplo, que yo veo es que, por ejemplo, no tenemos faltas en lavado, ¿no? O sea, si queremos ir al derecho administrativo, habría que identificar las figuras que se dan a través de la persona jurídica, pero en el tema administrativo, ¿no? Y no, por ejemplo, no tenemos falta de lavado. Por ejemplo, si se da lavado como delito y si lo llevamos al derecho administrativo, eso tendría que ser considerado falta, ¿no? Habría que reorientar el derecho administrativo, porque en el derecho administrativo también tenemos problemas. O sea, si uno dice, ya, llevemos al derecho administrativo, pero hay que reorganizar el derecho administrativo, porque como lo tenemos no sirve, no digo que no sirve, no se aplica de buena forma como debería ser, ¿no? Y otro de los problemas que tenemos es el principio de fragmentariedad, ¿no? Que decimos, no, ¿para qué? El derecho penal que debe ser la última ratio, que hay que limitar las actuaciones más graves. Pero yo lo entiendo al revés, como que si las actuaciones son graves, entonces el derecho penal debe intervenir, porque eso es la idea de la política criminal, es que ante situaciones graves que pongan en peligro la convivencia social, deben intervenir todos los criterios, todos los elementos que tiene el Estado para hacerle frente. Y si uno de ellos es la responsabilidad de la persona jurídica, pues bien, ¿no? Y otro de los asuntos es la acción de la persona jurídica, ¿no? Con la acción, o sea, se dice la persona jurídica no tiene acción. Ya von List se lo decía hace más de 100 años, que si la persona jurídica puede contratar, también la persona jurídica puede delinquir, ¿no? O sea, ahí no encuentro problema. Hay otras tendencias que dicen, no, que excluimos a la acción y no, que la acción, no, como Basigalupo, ¿qué hace, no? Que pone la acción dentro de la imputación objetiva y ya nos olvidamos de la acción. Pero entonces la acción no es un problema y el injusto tampoco un problema. El problema está en la culpabilidad, ¿no? Pero en la culpabilidad la culpabilidad tiene imputabilidad, conocimiento de antijuricidad y exigibilidad. La persona jurídica, imputabilidad, no. Exigibilidad, no. Conocimiento de antijuricidad, sí, claramente conocimiento de antijuricidad. Porque si vemos en el derecho penal económico, las figuras que más se dan muchos casos de error de prohibición. Por ejemplo, a mi entender, la persona jurídica tiene conocimiento de antijuricidad y también, a mi modo de ver, eso valdría para fundamentar la culpabilidad. Más o menos lo hace Basigalupo para fundamentar la responsabilidad, la culpabilidad para personas naturales, ¿no? Él habla de una capacidad, solo con el conocimiento de la antijuricidad, pero esa es una propuesta que será vista tal vez más adelante. Bueno, muchas gracias.
ya dando fin al evento académico de esta noche, se va a proceder a hacer entrega de diplomas de reconocimiento a los expositores que nos han acompañado. En principio, se va a entregar diploma de reconocimiento al doctor José Antonio Neira Flores por su participación como expositor en la noche del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Asimismo, también el señor decano entregará diploma de reconocimiento al doctor Juan Carrión Díaz por su exposición en el presente evento académico. Con este último acto se da por concluida la actividad del día de hoy, agradeciéndoles a todos ustedes por su participación y esperándolos el día de mañana a la misma hora. Muy buenas noches.